Buenas noches, compañeros. Bien, voy a, aparte de saludarlos, aparte de desearles muy buenas noches a todos ustedes, de estar aquí presentes. Qué bueno que consiguieron una clase más grande, solo que me hicieron allá, yo entré a la sección ahí iba a dar mi clase cuando, licenciado, aquí no le toca a usted, entonces dije, de veras, no me parece nadie conocido, ¿verdad? Entonces, aquí estoy con ustedes. Ahora ya sé que tengo que bajar los días lunes, tengo que bajar, y los días viernes tengo que subir aquí y después subir al tercer nivel. Bien, compañeros, quiero darles dos informaciones muy importantes. Primera, por información de algunos exalumnos míos que están en el subhonorable comité de huelga de Dolores, como todos los años presenciales, me ha ocurrido a mí todos los años. Descansé cuando empezamos a dar clases virtuales, descansamos de estos problemas. Me puse de acuerdo con el licenciado Cristian Orellana. Platiqué con él hoy y quedamos que el viernes vamos a dar la clase los dos de manera virtual. ¿Sí? Y quedamos con el licenciado, nos pusimos de acuerdo, él va a tomar la primera hora para las dos secciones. O sea que ustedes se van a conectar a las 5:30 con el licenciado Cristian Orellana para recibir procesal civil, la sección C y la sección D. Y a las 7 de la noche yo les voy a dar la clase a la sección C y a la sección D. Afortunadamente los dos profesores damos en las mismas clases, entonces podemos hacer este ejercicio, ¿verdad? Que realmente pues nos va a ayudar. Yo les diría, esperemos, si quieren venimos el viernes, y si no hay clases, pues no hay clases. Pero ya no corramos el riesgo, yo estoy seguro, compañeros, el 14 de marzo cerraron la universidad, la facultad completa. Este viernes la volvieron a cerrar y estoy seguro que la lectura del tercer boletín lo van a cerrar. El siguiente viernes es el cuarto boletín, pero afortunadamente ya lo tenemos virtual, entonces creo que vamos a resolver nosotros el problema con la virtualidad, ¿verdad? Así que el viernes, por favor, de todas maneras el licenciado Orellana me dijo que el miércoles se los ratifica a ustedes de que la clase del día viernes va a ser de manera virtual a las 7 de la noche, derecho notarial 1, ¿sí? Bien. Segundo, sí, compañero. No, es que fíjense que yo hablé con el licenciado Orellana y me dijo que ya había programado la clase del día viernes que le iba a hacer virtual, pero no sé si les ha dado clases. Compañeros, no sé, ¿escuchan hasta allá atrás ustedes? Sí. Es que no sé si Carlos, el encargado de esto, le puede dar un poquito más de volumen, no sé. Es que yo aquí lo oigo, en la otra sección ya me pusieron micrófono y se oye pues bastante bien, pero no, esperen. Lo que estoy pensando ya me pareció lógico, que la bocina la tengo aquí y esta la tienen allá atrás ustedes. Entonces, si allá escuchan bien, compañeros, hasta atrás. Va, entonces estamos bien, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, compañeros, yo creo que sí, sería un poco difícil, ya me puse de acuerdo con él, y decirle ahora que me voy a adelantar, porque mis alumnos me dijeron que no haga clases, sí me da pena con él, ¿verdad? Mejor. Bien. Bueno, entonces el viernes 7 de la noche. Y el viernes a las 7 de la noche que yo entre, les voy a decir, compañeros, ya están subidas sus notas, ya pueden ver ustedes. Solo me faltan como 120 exámenes nada más que los califico. No, eso los califico entre martes, miércoles o jueves. El viernes en la mañana ordeno y ténganlo seguros que el viernes a las 7 de la noche, cuando entre a clase, les voy a decir, compañeros, ya pueden ver sus notas. Bueno, no sé, pero si les digo se van a salir de clase para ir a ver la nota. Bueno, voy a ver qué hago, pero seguro que el día viernes tienen sus notas, seguro.
¿Sí? Miren, compañeros, en esta sección, en la otra no, pero en esta sección hay una alumna y un alumno que tienen 30 puntos. En la sección D no hay ninguno, pero aquí hay dos alumnas que el día viernes en clases les voy a decir el nombre. Los demás, pues hay 27, hay 24, 21, pero el promedio de ustedes es de 15 puntos. Yo de verdad que les digo, la verdad es que les digo que yo esperaba que el promedio fuera unos 18, 21 puntos, pero tienen 5 buenas, la mayoría, 5 respuestas buenas. Eso significa que tienen un 50%. Y ahora, como el segundo parcial ya no van a lo desconocido, van a tener una opción menos. No les voy a poner 7 opciones, sino que 6 opciones. Entonces, con eso van a tener ustedes, y voy a poner unas 15 preguntas le voy a poner 15 preguntas para que no sean, pues si les pongo 10 serían 4 cada una, entonces está muy duro. Entonces mejor les voy a poner unas 15 preguntas para que lleguen a los 40 puntos. Ya voy a ver cómo hago para cuadrar los 40 puntos. Así que el día viernes seguro tienen sus notas, ¿sí? Bien, vamos a comenzar, compañeros, con el tema que se denomina actividades que desempeña y desarrolla el notario. Ya vimos la fe pública. En la fe pública les determiné esa calidad y presunción legal que tiene el notario para fraccionar los instrumentos públicos, la fe pública que tiene. Ahora, quiero comentarles que estas actividades son las que el notario obligatoriamente tiene que desempeñar, compañeros, cuando va a fraccionar un instrumento público. Cuando va a crear el instrumento público, ¿sí? El notario tiene que cumplir con estas actividades. Y van a ver por qué les digo debe de cumplir. Porque las primeras 4, tal vez la legitimadora me atrevería a decirlo, pero hasta llegar a la modeladora, el notario toma su hoja de papel sellado especial para protocolos, la pone en la impresora, la pone en la máquina y ya puede empezar a modelar la voluntad de las partes. Pero antes debe de cumplir con estas actividades, ¿sí? Y hoy, aunque les quite unos 5 minutos más, pero tengo que terminar estas actividades con ustedes, porque en la otra sección las terminé, y para ir empatados para el día viernes, necesito terminar estas actividades. Sí, si tienen que preguntar, por favor preguntan, porque esto es muy importante. La primera actividad, compañeros, es la actividad receptiva. La actividad receptiva consiste, compañeros, en que el notario debe de recibir la información, debe de preguntar, debe de repreguntar, debe de estar seguro de qué instrumento público es el que va a hacer. Yo siempre digo a mis alumnos, y se lo digo a mis compañeros, nosotros los notarios tenemos que escudriñar la mente de las personas que quieren hacer una escritura pública. Tenemos que estar seguros, tenemos que tener la certeza de qué es lo que necesitan las partes, pero eso es a través de la recepción, a través de indagar, a través de preguntar. No nos podemos quedar simplemente con el hecho de, mire, licenciado, yo quiero vender mi casa, o quiero dar 50,000 quetzales por mi casa, voy a dar mi casa por 50,000. Puedo hacer cualquier instrumento público. En el mejor de los casos, las partes lo leen y me van a decir, licenciado, esa no era la escritura que nosotros queríamos. Pero en el peor de los casos, nos la firman la escritura y realmente no era lo que las partes querían en el instrumento público. Por eso les ponía yo aquí en el ejemplo de esta casa de 50,000 quetzales. Sin preguntar, sin que ustedes reciban la información, simplemente lo que dice el vendedor o lo que dice don Carlos y doña Sara. Licenciado, yo le voy a dar mi casa por 50,000 quetzales a doña Sara. Punto. ¿Qué contrato piensan ustedes sentados, ustedes en su silla, en el escritorio, con sus clientes, así a manera, sin preguntar, sin escudriñar, sin preguntar y repreguntarle a ellos qué es lo que quieren? ¿Qué harían ustedes si le dice voy a dar mi casa por 50,000 quetzales? Correcto, una compraventa.
Pero tengo que preguntar, ¿los 50,000 se los va a dar de una vez o le va a quedar debiendo? Sí, licenciado, me va a dar un enganche de 10,000 y me va a hacer pagos de 5,000. Entonces ya sé que es una compraventa por abonos con plazo determinado y con garantía hipotecaria. Pero no me quedo, y lo mismo de los 50,000. Pero mire, licenciado, no, yo lo que quiero es donarle a mi hermano, a Sara, mi hermana, por 50,000 quetzales estimada la donación, y le voy a dar la casa a donación. Esa es una donación, ¿verdad? Entonces es una escritura de donación, estimada la donación en 50,000 quetzales. Pero ¿qué pasa si dice, fíjese, licenciado, que yo a Sara le voy a dar este inmueble a 2 años en arrendamiento y me va a pagar 50,000 quetzales por los 2 años? Es otro contrato, va a ser contrato de arrendamiento con plazo determinado y la renta anticipada. Pero ¿qué pasa si me dicen, mire, fíjese que es un usufructo oneroso por 50,000 quetzales a 2 años? O sea, lo que quiero que ustedes comprendan, compañeros, es la importancia de que el notario vaya hasta las últimas circunstancias de preguntar, repreguntar, para estar seguro de qué es el contrato que está obligado el notario a hacerlo. Porque si no, de verdad puede ser un contrato que no le beneficia a las partes, ¿sí? Entonces, la recepción es eso. Recibo, interpreto y le voy a dar forma legal. Pero nuestra interpretación es legal, ¿verdad? Y esa interpretación, ya vamos a hablar de la asesora, pero esa interpretación también nos lleva a una segunda actividad que tiene el notario. Y una actividad, pero muy buena también, importantísima para el notario. Y es la actividad preventiva. La actividad preventiva. Y esta actividad preventiva es prevenir a las partes sobre hechos que puedan ocurrir y que le desfavorezcan en su patrimonio a las personas, ¿verdad? Eso es precisamente lo que va a suceder. Si no prevenimos a las partes, si no nos anticipamos a decirle qué consecuencias legales puede devenir o generar ese instrumento público, pues puede ser que le causemos un perjuicio a las personas por desconocimiento. Pero algo muy importante, compañeros, con este tema de la prevención. Nosotros los notarios prevenimos, pero no obligamos. Nosotros los notarios le decimos a nuestros clientes qué puede suceder, ¿sí?, con un contrato que no es bueno que lo haga, o de la forma que lo quiere hacer. Si lo quiere hacer, ya vamos a ver en el otro punto la relación notarial, y ahí les voy a explicar los impedimentos doctrinarios que el notario tiene. Simplemente decir, mire, yo moralmente no me siento bien y no hago ese contrato. Pero eso es decisión del notario. Ahora, la decisión de las partes, cuando yo ya lo previne, yo ya le dije, mire, fíjese, licenciado, que mi casa está valorada en matrícula fiscal en 100,000 quetzales. Pero el señor me va a pagar 800,000 a mí. Para que no pague mucho impuesto, para que no le suba el impuesto del YUSI, pues queremos ponerle en 100 y los 700,000 quetzales, pues ahí hablemos coloquialmente, que queden en el aire. Compañeros, es mucho riesgo. Y 2 riesgos que hay que advertirles a nuestros clientes. El primer riesgo, ya saben ustedes, el superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, en una entrevista que le hicieron, dijo claramente que van detrás de estos contratos. Contratos que compraventa de bienes inmuebles en 100,000 quetzales y luego lo hipotecan a un banco en 1,200,000 quetzales. ¿Cómo es posible para la superintendencia de bancos? Se preguntará, ¿cómo es posible que alguien compre en 100,000 quetzales un inmueble y luego lo hipoteque en 1,200,000 quetzales? Eso no es posible. Y entonces la superintendencia, pues afortunadamente este superintendente no está penalizando ni criminalizando esta forma de evadir fiscalmente la ley. Pero el anterior, recuérdense ustedes, hubo un anterior superintendente que él era Solórzano Fopa, él criminalizó la evasión fiscal. ¿Tenía razón? Bueno, no sé. Pero él sí, alguien que evadía de una vez al Ministerio Público, lo denunciaba por evasión fiscal. Este nuevo superintendente, bueno, que ya se va a ir, este superintendente lo que hace es llamar a las partes, decirle, bueno, usted lo vendió en 100,000. Usted lo vendió en 800,000, el inmueble lo declaró en 100,000, sobre 700,000 tiene que pagar el 3% de timbres, tiene que pagar los intereses y tiene que pagar los recargos. Eso es nosotros prevenirlo. Pero también la prevención de ¿qué?
Si más adelante viene un saneamiento por vicios ocultos o saneamiento por evicción, el juez va a declarar con lugar el saneamiento. ¿Y qué va a hacer el juez? Que obliga a devolver los 100,000 quetzales que constan en la escritura pública. Y esos 700,000 que quedaron en el aire, ¿qué hacemos para que nos lo devuelvan? Que hacemos un contrato de mejoras, que hacemos un pagaré, una letra de cambio. Compañeros, eso la superintendencia ya lo sabe, va detrás de esos contratos. Así que debemos de advertirles nosotros a nuestros clientes y decirles, puede ser que a usted le ajusten el pago del impuesto y además que tenga que pagar el doble que es la multa y además los intereses y los recargos por mora. Usted lo quiere hacer así, corramos el riesgo. Pero el notario ya lo advirtió, el notario ya se lo dijo. Eso es precisamente la función preventiva que debe hacer el notario. Tiene que prevenirles a qué puede ocurrir, ¿sí? Eso es del saneamiento, yo se los comentaba, puede suceder y puede ocurrir. Eso es lo importante con el tema de la prevención. Nosotros debemos de prevenir a las partes qué le puede ocurrir si hace un contrato. Y de ahí queda a decisión mía como notario si lo hago o no. Porque recuérdense que el Código Tributario dice claramente que también el notario, ¿sí?, es responsable directamente y solidariamente con el pago de los impuestos. El notario es un recaudador fiscal y el notario está obligado a decirle, mire, usted tiene que tributar sobre los 800,000. Pero ¿qué hacemos nosotros los notarios? El artículo 29, numeral 11 y 12 al final dice, el notario dice, leerá el instrumento público y además le impondrá sobre los efectos legales. ¿Y qué hacemos nosotros los notarios? Al final decimos, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. ¿Y eso qué es lo que estamos haciendo nosotros? Relevándonos de nuestra responsabilidad como notarios. Pero ese hecho de la responsabilidad, si nosotros no prevenimos a las partes, definitivamente nosotros no estamos cumpliendo con esta actividad. ¿Alguna pregunta de estas dos actividades? ¿No? Muy bien. Actividad asesora o directora. Importante, ¿verdad, compañeros? Esta actividad es demasiado importante, muy importante. Tenemos que advertirle a nuestros clientes, tenemos que decirle qué consecuencias hay, qué efectos legales, qué contrato es el mejor, qué contrato es el mejor, qué contrato es el que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros clientes. Tenemos que decir así, metafóricamente hablando, tenemos que hacer un traje a la medida, ponerle a las partes ahí ese abanico de contratos que se tienen para que las personas decidan o piensen o crean cuál es el mejor. Yo siempre he pensado, compañeros, que esta actividad que nosotros desempeñamos, la actividad directora, la actividad asesora de dirección, es una actividad que cumple realmente con equilibrar esa injusticia ética que está contenida en el artículo 3 de la ley del organismo judicial, que todos ustedes lo saben. ¿Qué dice el artículo 3 de la ley del organismo judicial? Nadie puede alegar ignorancia, desuso o costumbre de una ley. Eso significa que un odontólogo, un carpintero, un jornalero, un arquitecto, un electricista tiene que saber qué es usufructo, tiene que saber qué es saneamiento por evicción y por vicios ocultos, qué es usucapión. Eso lo tiene que saber. Pero somos nosotros los que estamos obligados a enterarlos a ellos, a imponerles a ellos de la dirección y la asesoría que les debemos de dar. Es importante, aunque tengamos la obligación, aunque perdamos un contrato, aunque perdamos lo que vamos a perder, hay que hacerlo y hay que decirlo. Yo pongo el ejemplo, y un ejemplo que me ocurrió a mí, y lo tengo, el ejemplo. Llegó don Oscar, que ha sido mi cliente de siempre. Crecieron sus hijos y llegó con su esposa a mi oficina y me dijo, licenciado, yo quiero hacer una compraventa a favor de mi hija y de mi hijo.
me quedé pensando, yo me recuerdo, pues, la finca, me recuerdo, yo escrituré casi la mayoría de prados de Villahermosa, Villahermosa 1, Villahermosa 2. Tengo muchos clientes ahí en Villahermosa 1, Villahermosa 2, prados de Villahermosa, y llegó el señor y me dijo, mire, construí mi casa y quiero dársela a mis hijos, voy a hacer la compraventa. Le recomendé y le dije, mire, primero, si decide hacerla de una vez, le recomiendo que lo haga con reserva de usufructo vitalicio, para usted y para su esposa. Así sus hijos, aunque cumplan la mayoría de edad, van a poder disponer hasta que ustedes ya no estén vivos, hasta que ustedes fallezcan. Primera observación y dirección. Segunda, le dije, yo le quisiera recomendar, ¿qué edad tiene la nena? 17 años. Muy bien. ¿Qué edad tiene el nene? 10 años. Mire, don Oscar, le dije, usted le está poniendo un candado a la propiedad durante 8 años. Va a poderla vender, si quisiera hipotecarla para construir otro nivel, no va a poder hasta dentro de 8 años, porque su hijo menor de edad es el que tiene 10 años, y hasta que él cumpla los 18, su hija y ustedes podrían disponer de la propiedad. Sí, ¿verdad? Me dijo, y entonces no sé realmente qué hacer. La señorita muy molesta me dijo, mire, licenciado, usted en eso no se tiene que meter, me dijo. Mis papás me van a dar la casa y se acabó. Bueno, yo tengo la obligación de decirle a su papá qué es lo correcto, pero si él quiere hacerla, yo se lo hago. Y de verdad, no, yo significativamente dije, pues yo lo hago. Salió el esposo y la señora, platicaron y regresaron, licenciado, ¿cuánto le debo de la consulta? Pero no vamos a hacer la escritura. La señorita se fue muy molesta conmigo, ¿verdad? Por supuesto, no me podía ni ver. Y, bueno. Y el tema es, compañeros, la dirección y la asesoría es importante. Don Oscar no lo sabía. Don Oscar no sabía que vendiendo el inmueble, los hijos a tener la mayoría de edad, bueno, papás, nos vamos a casar y miren a dónde se van. Pero con el usufructo vitalicio no, ¿verdad? Pero todas esas es importante. Muchos llegan correctamente, ¿verdad? Y me dicen, licenciado, quiero donarle a mi hija. La donación paga el 12% de impuesto del IVA. La compraventa paga solo el 3%, entonces se la voy a vender. ¿Por qué razón? Porque hay que explicarles a ellos, no solamente en temas legales, sino que en temas tributarios. Nosotros también tenemos que dirigirlos en el tema tributario. Si usted le pone más valor a esto, su impuesto del YUSI va a subir, y para toda la vida. Y el impuesto va a ser más alto. Pero esa es la dirección, esa es la asesoría que le tenemos que prestar a nuestros clientes. Tenemos que decirle qué es lo que le conviene. Y dejemos a un lado un contrato. Hablemos, compañeros, del matrimonio. La vida se ha desarrollado, ha ido constantemente evolucionando. El desarrollo del ser humano ha sido pues totalmente grande. Yo recuerdo a mi edad, a los 25 años, celebré mi primer matrimonio. Yo iba feliz con mi sello, ya iba yo, dije, ya puedo celebrar un matrimonio, iba contento. Me preparé para hacerlo y en el momento me dicen, licenciado, no vamos a tener celebración de matrimonio por la iglesia, así que aquí están las argollas, por favor. Y yo no sabía en qué momento poner las argollas. Yo no iba preparado para ese momento, dije yo, pero a mí me dijeron que a las argollas no las pone el notario. ¿Tiene que improvisar uno? Sí. Pero lo que les quiero decir en el tema del matrimonio, hasta hace unos 8 años atrás, compañeros, yo a ustedes como alumno les decía, cuando hablaba del matrimonio, les decía, miren, el régimen económico, y eso es dirección, ¿verdad? Eso es asesoría para las partes, para Carlos y Carolina que van a contraer matrimonio. Hay que asesorarlos, pero yo a ustedes, mis alumnos, les digo, miren, cuando sean notarios hay que asesorar y dirigir a los contrayentes y decirles, yo les digo, ahora actualmente les digo, miren, el mejor régimen económico para su matrimonio es el de separación absoluta de bienes. Y yo antes les decía, miren, es justo el de comunidades gananciales, es que es justo que lo hagan porque quien a partir del matrimonio que hagan es mitad. Pero no es justo, compañero, lo que está sucediendo ahora. 1 año, 2 años después y se están divorciando. Y cuando estaban puros tortolitos no les importaba que yo les dijera cuál era el régimen económico. 2 años después yo a esa mujer no le dejo nada, licenciado, dejémosla sin nada.
Cuando me decía, licenciado, yo amo a ella, cualquier régimen económico que usted quiera es el mejor. El tema, compañeros, es la asesoría y la dirección. Así que para mí ahora actualmente es separación absoluta de bienes. Y como se puede modificar en cualquier momento, qué mejor el regalo de aniversario de 7, 8, 9 años después. Mira, mi amor, como regalo vamos a cambiar nuestro régimen económico. Ahora va a ser comunidad absoluta de bienes. Pero ya dispusieron de 9 años en vida en común. Pero 2 años, 3 años y se están divorciando, compañeros. Régimen económico, hay que asesorarlos, hay que decirles. Por supuesto, compañeros, atiendan mis palabras únicamente como notarios. Personalmente decidan ustedes, ¿verdad? Con su novia decidan ustedes. Ahora como notarios, pues díganle qué sería lo más justo, ¿verdad? ¿Sí? A veces mi mamá, que ya no está, a veces mi mamá me regañaba, mira, ¿y por qué te metes a asesorar a las gentes? Esa es tu vida, pero lo cuento, ¿verdad? Y lo cuento porque, les contaba de mi primer matrimonio. Fíjense que yo llegaba al primer matrimonio que hice y yo llegaba a decirles cómo era el matrimonio y que las obligaciones del matrimonio y que era lindo el matrimonio. Yo tenía 1 año casado. ¿Qué podía yo hablar de matrimonio? Y el 4º matrimonio que hice fue de una señora de 42 años que se casaba por segunda vez. ¿Qué les decía yo? Entonces piensen, compañeros, cómo evoluciona el tema ahora, compañeros, que tengo más de 35 años de casado, ¿sí? Bueno, pero espérenme. No, espérenme. De mi segundo matrimonio tengo 35 años. Con mi primer matrimonio tuve 2 hijos, solamente viví 3 años con ella, desafortunadamente, pero los 2 platicamos maduramente después, nos casamos muy jóvenes, muy patojos. Entonces, maduramente hablábamos, nos llevábamos muy bien, mi esposa re bien con mi ex esposa, mis 4 hijos se llevan exagerado. Pues miren, ya no se llevan bien porque desafortunadamente mi primera esposa falleció, entonces pues ya no se llevan bien. Pero mis 4 hijos se llevan exageradamente bien. ¿Sí? Entonces yo lo que les quiero decir que ahora cuando celebro un matrimonio con la edad que tengo, ahora sí puedo decirles qué es el matrimonio, a qué se están metiendo, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, ¿sí? Y hay que decirlo así, compañeros, pero ahora sí tengo la propiedad para poderlo decir. Hay que aguantar a la mujer y que la mujer la aguante a uno, compañeros. De verdad, miren, después de 35 años, yo con lo que estoy pasando ahora, de esta mi enfermedad que tengo, de verdad, la única, porque ya no está mi madre, la única que todavía está conmigo después de tantos meses es mi esposa, que me sigue poniendo los calcetines porque yo todavía no puedo, pero ella me los pone. Ya mis hijos verme en bastón o con muletas, ya para ellos ya, mi papá ya está así, ya está grande, ya está viejo. Mi esposa es la única que todavía me acompaña, la única que está conmigo. Entonces lo que les quiero decir es que ahora sí ya puedo, ¿verdad? Con propiedad decirles a ustedes qué es el matrimonio. Y esa es parte de la asesoría y la dirección, ¿verdad? Me la tomo de forma personal, pero la hablo también como notario, que ustedes tienen que prestarle asesoría a sus clientes, dirigirlos y decirles qué es lo que van a hacer. Nunca lo tomen personal, porque si a ustedes les fue mal en su matrimonio, no vayan a decirle todo eso a los contrayentes, ¿verdad? Jamás. Mire, es que las mujeres aquí, no. El matrimonio se termina porque los 2 no llevaron bien su matrimonio. Es mentira que la mujer tuvo la culpa, el que el hombre no. Los 2 tuvieron. Bien, termino entonces con la función asesora o directora. Recuérdense artículo 3 de la ley del organismo judicial. La puedo preguntar, ¿sí? O puedo preguntar dentro de las 6 opciones. En la opción correcta encontrará usted la actividad que desempeña el notario tendiente a prevenir a las partes sobre consecuencias que pueden ser no beneficiosas para ellos. ¿Cuál es? La preventiva, ¿verdad? Vaya. Entonces ahí está. Lo voy a apuntar antes de irme. Les prometo que en una variante de esa sección, esa pregunta voy a hacer. Les prometo que está bien. Bueno. Luego tenemos la función modeladora. Función modeladora, muy fina, muy mal. Función modeladora, o sea, la función
de modelar a las partes, la voluntad de las partes, recuérdense lo que dice la definición de derecho notarial. ¿Qué dice la definición de derecho notarial? Que es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. ¿Y cómo le da forma legal? Modelando la voluntad de las partes. Y aquí, compañeros, es donde el notario tiene que demostrar sus habilidades para redactar el instrumento público. Aquí es donde el notario debe de demostrar qué capacidades tiene para cumplir con lo que dice el numeral 7 del artículo 29. Alguien abra su código y lee el artículo 29, numeral 7. Leamos el numeral 7, artículo 29. Así con voz clara. La relación fiel y concisa y clara del acto de Bien, ya lo leyeron ustedes y miren lo que dice, lo profundo que dice eso. Tiene 12 numerales el artículo 29. ¿Y cuál es el numeral más pequeño? El numeral 7. Paradójicamente es el más pequeño, pero el que encierra toda la esencia de la actividad modeladora del notario. Porque el notario va a modelar la voluntad de las partes, como dice la ley. La relación fiel, concisa y clara. La fidelidad significa que el notario recibe la información y debe darle fidelidad. Sí, lo que le dijeron que traslade al instrumento público. Conciso. Recuerdo las palabras de mi profesor y que también compartí con él en la Corte de Constitucionalidad, y ustedes lo saben, hasta fue presidente de la República de Guatemala, el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre. Él decía, el que mucho escribe tiende a equivocarse más. Él decía, y ahora apliquémoslo nosotros en el derecho notarial, en la forma de modelar la voluntad de las partes, apliquémoslo. Y dice, conciso, vamos a lo conciso, ¿sí? Y la claridad, ¿verdad? No por escribir 20 cláusulas el instrumento público va a ser mejor. Vamos a tender a equivocarnos más, pero debemos de hacer un instrumento público lo más humanamente perfecto. Recuérdense algo, compañeros, importantísimo, cuando decimos nosotros la relación fiel, concisa y clara. Eso significa, compañeros, que tenemos que tener claridad para que se logre interpretar la voluntad de las partes en el contrato. ¿Qué dice el Código Civil? Interpretación de los contratos. ¿A quién le corresponde interpretar los contratos si no se puede interpretar lo que ustedes quisieron poner ahí? Es a un juez. Pero el juez va a ser, ahí sí que va a ser instado. ¿Por quién? Por un abogado que atrás tenemos nosotros. Siempre he dicho y no peyorativamente. Atrás de nosotros hay 20, 30, 40 abogados esperando que cometamos un error en la escritura pública para plantear una excepción, para plantear una nulidad, para plantear una apelación, para plantear un amparo, para trazarnos un proceso. Porque van a buscar cualquier cosa en el instrumento público que nosotros no hicimos, que no pudimos modelarlo, y entonces hay que preguntarle al juez, que interprete, señor juez, qué quiso decir el notario aquí porque no lo puso fiel, claro y conciso. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo les dije a ustedes, Joaquín da Costa, ese tratadista del derecho notarial, decía que a medida de mejores escrituras, mejores redacciones y mejores formas de interpretar el contrato, más puertas de los tribunales se encontrarán cerradas. Pero si hay malas escrituras, mala redacción, mala interpretación, los tribunales son los que van a tener que resolver qué es lo que dice o qué pretendió decir el notario. Así que la actividad modeladora, compañeros, es más que importante. Son ustedes los que tienen que decir qué quería don Juan y qué quería don Oscar. Ahorita lo voy a hacer y ahorita lo voy a modelar. No escribamos tanto. Dice fiel, la relación fiel, concisa y clara. ¿Sí? Con eso nosotros cumplimos con la actividad modeladora en este momento. Actividad legitimadora. Esta es la que me lleva un poquito más de tiempo porque tengo que explicarles bastantes cosas de la actividad legitimadora, pero es importante, ¿verdad? La actividad legitimadora es la actividad muy importante, ¿verdad?, que busca
legitimar la titularidad de la persona que pretende ejercer un derecho o que pretende representar a una persona, ya sea jurídicamente colectiva o persona jurídica individual, ¿sí? Entonces, lo que hablamos con la legitimidad es buscar la forma de legitimar a las partes, ¿sí? Y esa es importancia para nosotros. Créanme, compañeros, yo no sé si vieron ustedes este fin de semana, yo me puse a verlo y hablando de Prado de Villahermosa, ¿verdad? Pero en una se llama Expedientes, esa serie de expedientes en TN23, ahí salió un señor, por supuesto, no dieron nombre, le taparon la cara, pero un señor que explicó cómo le hicieron fraude a su escritura pública, le falsificaron la firma, le falsificaron los documentos, y lo que él decía muy ciertamente, dijeron haber tenido a la vista el testimonio de la escritura pública, y él tenía su testimonio, él había demostrado un testimonio de hacía 15 años, y él lo tenía. ¿Cómo pudo el notario decir que tenía a la vista el testimonio si el que lo tenía era el verdadero propietario? Y cuando hablaron por teléfono con las otras personas, no podemos hablar, los abogados dicen que no hablemos, que eso esté en juicio, que eso va, pero es un juicio que le va a llevar al pobre señor de 3, 4, hasta 5 años para que pueda reivindicar su propiedad. Por eso, compañeros, es tan importante que el notario, por supuesto que cuando hay fraude, pues hay fraude, pero nosotros tenemos que cuidarnos y protegernos, compañeros, de evitar esos fraudes. ¿Y cómo nos protegemos? Pues legitimemos bien a la persona. ¿Y cómo la vamos a legitimar? Pues hay 3 formas de legitimar a la persona, de identificar a la persona y decir, sí, él es don Carlos Humberto Urbina Sandoval. ¿Y cómo lo hacemos? Dice la ley que hay 3 formas. Artículo 29, numeral 3 y numeral 4. Dice claramente este artículo: el notario podrá identificarlo con la fe de conocimiento. Eso significa... ¿Cómo se llama usted, compañero? Steven. ¿Y usted? ¿Usted cómo se llama? Gabriela. Eso significa que si yo conozco a Steven y conozco a Gabriela, cuando ellos comparezcan en una escritura pública, yo diré personas de mi conocimiento, porque los conozco, ya no los tengo que identificar. Y digo persona, Steven y Gabriela son personas de mi conocimiento, la primera forma de identificarlo, ¿sí? Esa es la primera forma. Es incorrecto, y van a ver ustedes en unas escrituras, dicen persona de mi anterior conocimiento. Anterior no puede ser, compañeros, ¿sí? Para que yo me atreva a decir que los conozco, los tuve que haber conocido, no anteriormente. Tiene que ser, ¿verdad? Que ya los conozca. Entonces, persona de mi conocimiento suficiente. Primera forma de identificar a una persona. Segunda forma de identificar a los otorgantes. Mediante el documento personal de identificación, el cual contiene 4 grupos de números, 4 primero, 5 después y 4 posteriormente. El registro de la propiedad, juntamente con el Registro Nacional de las Personas, son del criterio que la forma de identificar esos números no tiene ninguna forma peculiar ni determinada de identificarlos. Simplemente el criterio del registro de la propiedad, de los diversos criterios y del Registro Nacional de las Personas es que se cumpla con determinar los 13 números que tiene. Pueden decir ustedes 1320, yo solamente a la barra espaciadora le doy espacio, 45.300, espacio 0101. He visto que le ponen 1420, 35.320, 0101. Es correcto, así lo dice el criterio, ¿verdad? Es correcto también que le pongan guión. Lo que yo no entiendo y lo que yo no comparto y no estoy de acuerdo y no es correcto, pero lo hacen, es poner 1401 y la palabra espacio.
Le ponen espacio, 45.200, espacio y 0101. Eso para mí no es correcto, compañeros. La ley en su artículo 13 solamente dice: las cantidades, cifras y números se escribirán en letras. Pero el espacio, eso no es ni número, ni cifra, ni cantidad. Por consiguiente, no tenemos que hacer nada al respecto, más que la barra espaciadora. Ustedes han visto que ponen 14-24 y el guión lo escriben. Le ponen guión con letras. Compañeros, pero el guión no es número, no es cantidad, ni es cifra. Es un signo ortográfico. ¿Y por qué le ponemos guión? Si tuviéramos ese alcance, pues entonces tendríamos que escribirle arriba de la tilde, tendríamos que escribir tilde. O tendríamos que decir, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Pero no es lo correcto ponerle espacio. Para mí es simplemente identifíquenlo como quieran, pero siempre respetando los 13 números, los 3 grupos de números. 4 primero, 5 después y 4 después. Y es 4 posterior. ¿Sí? Esa es la forma de identificar a la persona. Y luego viene una tercera forma de identificar a las partes. Lo dice el artículo 29, numeral 4. Y dice con claridad: o por medio de 2 testigos conocidos por el notario. Sí, por medio de 2 testigos conocidos por el notario. No tiene documento personal de identificación. Yo no conozco a la persona, entonces lo voy a identificar por medio de 2 testigos que sean conocidos míos. Y ponía el ejemplo en la otra clase de un salvadoreño. Por primera vez viene a Guatemala, por primera vez. Pierde su pasaporte, pierde su documento de identificación, pierde todos sus documentos. Va a hacer una solicitud al Departamento de Extranjería y le dicen que la necesitan con firma legalizada. Va con un notario y le va a decir: mire, yo a usted no lo conozco, présteme su documento de identificación. No tengo documento de identificación. ¿Qué va a hacer el salvadoreño para que lo identifiquen si no lo conocen, si no tiene documento de identificación? Entonces dice la ley, por medio de 2 testigos conocidos por el notario. Entonces, yo diré, identifico a Carlos Manuel Ortiz Revolorio por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Gabriela y Steven. Y ellos me servirán a mí de testigos más adelante si esta persona dijera que no era él. Por eso es que la ley dice, conocidos por el notario. Yo los tengo que conocer a ellos, porque más adelante, piensa la ley, me será más fácil hablarle a Gabriela y a Steve de que vayan al tribunal a ratificar que esa persona dijo llamarse Carlos. ¿Sí? Esas son las 3 formas de identificar. Y una forma extra es la del pasaporte, pero eso es solamente aplicable para los extranjeros. ¿Sí? Actualmente, compañeros, yo decía que a la única persona que me atrevía a ponerle persona de mi conocimiento era mi mamá, pero ya no está. Y como tampoco me lo permitía la ley, porque no puedo autorizar actos y contratos en favor de ella, pues tampoco lo hacía. Pero vean ustedes, es mejor poner persona de mi conocimiento y la identifico con el documento personal de identificación. Y como la ley dice, o por ambos medios, y además por medio de los testigos civilmente capaces y idóneos, Steve y Gabriela. Esa es la forma de identificar a las personas, ¿sí? Ese es el medio idóneo de identificarlos. Y yo todavía exagero un poco más, y lo hago ahora, actualmente. Siempre, cuando es el vendedor, le pido un documento más. Quiero ver su constancia del IX, présteme su licencia, présteme algún carnet que usted tenga de alguna asociación, de alguna institución estatal, del IRTRA, del Instituto de Recreación de los Trabajadores, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque es más fácil que puedan falsificar el DPI, pero no 2 documentos a la vez. Entonces yo me cuido y digo, mire, cuando es vendedor, por favor, me da otro documento de identificación. Mire, es que no tengo, que no sé qué, pero tal vez se lo puede mandar por foto su esposa, a alguien que le tome foto y que se lo mande. Quiero ver otro documento. Desde ahí me entra la duda, si no quiere presentar un segundo documento, hay que poner, pues, lógicamente, las alarmas, ¿verdad? Bueno, en la función legitimadora nos viene, y esto
lo voy a decir rápido, nos viene también 3 aspectos importantes. En 5 minutos termino. La función legitimadora viene también con la calificación de la representación legal. Licenciado, yo soy el padre de Rubén, que tiene 10 años, y voy a vender el inmueble. Primero, para legitimarlo necesitamos las diligencias voluntarias de enajenación, de venta y enajenación y disposición de venta y venta de bienes de menores de edad. Con eso podemos hacer la escritura. Si fuera al revés, si fuera compraventa, no pedimos más que la certificación de la partida de nacimiento. Si fuera un mandatario, yo soy mandatario de mi hermano y tengo un mandato general con representación. Quiero vender el inmueble de mi hermano porque tengo mandato. Lo leo y le busco la cláusula especial donde diga que le faculta para vender y enajenar y disponer de los bienes de su mandante. No la tiene, no se puede. Regresa en 6 meses y me dice, mire, ya tengo el mandato general con cláusula especial. Pero fíjese, licenciado, que no vendo esa casa pero a mí me gusta. La quiero comprar para mí. Veo el mandato y la ley dice que para comprar bienes de su mandante se necesita la autorización expresa del mandante. No tiene la cláusula, le digo, no se puede tampoco. Se va a ir enojado, se va a molestar conmigo, pero no lo hago. Esa es la función legitimadora del notario. Y luego viene un gerente y un administrador y me dice, licenciado, yo soy el gerente general de Valores y Mercancías Sociedad Anónima. Enséñeme su acta notarial, veamos que su acta notarial esté vigente. Si es administrador, puede ser solo por 3 años. Si es gerente notarial, gerente general, puede ser indefinido. Determino, veo si él está facultado para poder vender bienes de la sociedad. Si no, hay que pedirle certificado, el acta de asamblea de accionistas donde le autorizan para venderlo. Ahí estoy legitimando el acto o contrato. ¿Sí? Y por último, si es mandatario, pues testimonio de la escritura, que esté inscrita en el registro de poderes y que tenga todas las facultades del mandatario para poderlo otorgar. Esa es la función legitimadora que yo como notario, y ante todo, recuérdense que el artículo 31, numeral 3, dice que el notario debe de dar fe y hacer constar que tuvo a la vista los documentos con los cuales se acreditó la representación legal, la cual, conforme a la ley y a mi juicio, significa que está dejando la responsabilidad a mí como notario para que yo diga que sí se puede hacer con ese documento. Y por último, compañeros, termino con la función autenticadora. La función autenticadora, compañeros, le corresponde al notario, por último, en cumplimiento del artículo 29, numeral 12, que dice: firma de los otorgantes y firma del notario precedida de las palabras ante mí. Aquí estamos cumpliendo el vendedor, el comprador, el ante mí y la firma del notario. Que quede constancia, compañeros, que las escrituras, las actas de protocolización y las razones de legalización de firma que van dentro del protocolo, no es obligatorio el sello, es facultad del notario. Si el notario quiere, le pone sello, y si quiere, no le pone. No es obligatorio el sello en una escritura pública. Entonces la ley solamente dice: firma del notario precedida de las palabras ante mí, ¿sí? Y la firma del notario. Esa es la parte llamada o denominada autenticación. Fíjense que nosotros todavía estamos con la firma manuscrita, la firma escrita. Pero esta firma manuscrita, compañeros, de verdad es la mejor forma gráfica de manifestar la aceptación. ¿Qué pasa si en el momento que va a firmar el comprador se arrepiente
y ya no firma, no hay aceptación. Gráficamente no lo aceptó. Y entonces, si no hay aceptación, no puede haberlo. La firma manuscrita es la que a nosotros nos va a servir siempre. Y por último, les comento lo siguiente. En la nueva ley que se pretende presentar en el Congreso de la República, compañeros, en la nueva ley, va la obligación y dice firma de los otorgantes y sus impresiones digitales. Está pidiendo la impresión digital. ¿Por qué razón? Y todos lo sabemos. Desde el 6º mes de gestación, en la tercera falange de nuestras manos tenemos lo llamado papilas, que nos hacen individual, que no puede haber o no nos puede sustituir, y esa es la mejor manera que hay para que nosotros nos puedan identificar, ¿sí? La impresión digital. Y si alguien no puede firmar, dice la ley, que lo afirmará alguien a ruego. Ese se llama testigo a ruego, ¿sí? Esta es la impresión digital. Así me dijo un compañero que esto parecía un pan, pero pensemos que es una impresión digital. Así que, compañeros, muy buenas noches. Por favor, quiero suplicarles, día viernes, 7 de la noche, en horario virtual, estaremos con ustedes. Muchas gracias, compañeros.